Comenzamos el espacio de entrevista. Hoy tenemos en el programa La Voz de Dios a nuestro hermano Pedro Losada Motos. Bienvenido y gracias por compartir tu tiempo con nosotros y toda la audiencia que nos sigue semana tras semana esperando recibir bendición de parte de Dios por medio de este espacio cristiano. Dios te bendiga, hermano. Buenas, bendiciones a todos. Soy vuestro hermano Pedro Losada Motos y soy obrero de la zona de Madrid. Estamos pastoreando concretamente la iglesia de Aranjuez, que es un pueblo de Madrid, y la iglesia se llama Casa de Dios Aranjuez. Y para mí es un privilegio que el hermano Juan haga esta preciosa entrevista acerca de lo que es mi vida, no solo en el púlpito, sino fuera de él. Amén. Bien, vamos a comenzar este espacio de entrevista. Vamos a dividir la entrevista en tres bloques diferentes. Hablaremos sobre tu persona, sobre tu ministerio y sobre tu trabajo. La primera pregunta que vamos a realizarte, hermano, es: cuéntanos tu testimonio, tus comienzos como cristiano y de qué modo Dios se manifestó a tu vida. ¿Alguna experiencia personal que de alguna manera te haya influenciado en dar ese paso definitivo de aceptar al Señor en tu corazón? Cuando yo tenía 11 años de edad, aparte de nacer en una casa cristiana, mi padre Ramón y mi madre Maruja sirven al Señor antes de que naciera. Y bueno, pues criado en una casa pastoral y siervos de Dios entregados a Él, a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, mi padre Ramón era pastor de la iglesia de Entrevías, una iglesia muy bendecida aquí en la zona de Madrid, y hubo una especie de un pequeño avivamiento entre la juventud, y es ahí cuando por primera vez, con 11 años, en una reunión de jóvenes, Joaquín Montoya, que hoy es un actual obrero de la iglesia de Entrevías, él me dijo: acepta a Cristo, Pedro. Y bueno, en aquel momento yo no sabía ni lo que significaba eso, y me había criado en el Señor, pero no sabía cómo se hacía, también tenía 11 años. Yo le dije: ¿cómo se acepta a Cristo? Porque yo creía que tenía a Cristo ya. Y me dijo: tú ves donde tu padre y díselo. Entonces me acerqué donde mi padre y le dije: padre, quiero aceptar a Cristo. Y entonces yo no sabía lo que iba a hacer él, la verdad, porque no me imaginaba que era así. Entonces me puso la mano en la cabeza, me dijo: cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te acepto, y me hizo la confesión de fe, acepté al Señor. Y bueno, estuve un poquito más en la iglesia de Entrevías, y cuando mi padre salió de pastor, es como que aquel fuego se apagó y bueno, regresé otra vez con los niños de mi barrio. Y bueno, tampoco era muy jovencico y tampoco pecaba de una manera muy fuerte, porque era muy joven, indudablemente. Pero bueno, a los 13 años volví de nuevo a lo que es la iglesia de Caño Roto, donde mi padre es obrero, y allí hubo un avivamiento tremendo de juventud. Y en ese avivamiento es cuando yo me acerqué al Señor. Tenía 13 años, estaba a punto de cumplir 14 años, pero tuve una experiencia muy bonita con el Señor, porque me acuerdo que estábamos en una vigilia y yo estaba sentado en un banco, y mientras los jóvenes oraban, a mí me vino esto a mi mente. Me vino esto: Pedro, hoy no has orado. Y cuando me vino a mi mente hoy no has orado, me atrapó como un espíritu de oración, ¿vale? Caí de rodillas, desesperado, porque hoy no había orado, me puse de rodillas, empecé a orar, a pedirle perdón a Dios porque ese día no había orado, orando, y cuando me levanté yo era nueva criatura. Y lo curioso de esto y lo milagroso es que yo me puse a orar pidiéndole perdón desesperadamente porque ese día no había orado, y resulta que yo en ese tiempo no oraba nunca, porque no era un cristiano consagrado al Señor. Ni siquiera había nacido de nuevo. Creo que hice la confesión, cayó ahí la semilla, pero fue en ese momento. Yo nunca había sido un jovencito de oración, ni oraba por la mañana, ni por la noche, ni por el día, ni por la tarde, porque no oraba. Pero era como que yo
había fallado por no haber orado ese día y yo es que no oraba. Me atrapó un espíritu de oración, caí de rodillas, le pedí perdón al Señor y la semilla que a través de mi padre el Señor puso cuando tenía 11 años, floreció y resurgió el nuevo nacimiento ahí de rodillas en el local de la iglesia de Caño Roto. Qué preciosa experiencia, ¿verdad? Cómo Dios prepara, ¿verdad?, las vidas desde jóvenes. Hemos escuchado algún testimonio de hombres, ¿verdad?, que han sido llamados desde una temprana edad y Dios ha ido ya preparando sus corazones, ¿verdad?, para lo que iba a venir después, ¿no? Como es ahora, ¿no? El lugar que Dios te ha dado, ¿verdad? Esa grandeza que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria al Señor. Nos gustaría, hermano, que nos comentaras, nos pudieras responder a esta pregunta. ¿Cómo Dios te llama al ministerio? ¿Y qué hombre fue el que Dios utilizó para ese gran honor? Bueno, pues después de que nací de nuevo, la verdad que fueron días espectaculares con el Señor y con la juventud de Caño Roto de una manera tremenda. Y bueno, el Señor se movió mucho. Mi vida era orar, ayunar, evangelizar. Por ejemplo, nos poníamos a orar los jóvenes de noche, hasta las 9 de la mañana. Y cuando terminábamos de orar a las 9 de la mañana, cada uno se iba a su casa. Y yo tenía mucha hambre del Señor. Entonces preparaba 3, 4 jóvenes conmigo. Nos íbamos al metro a predicar la palabra hasta las 12, hasta la 1 de la tarde. Y porque no podía soportar el fuego que había en mí, lo tenía que soltar. Y bueno, así pasaron los años. Diferentes pastores entraron en Caño Roto y aprendí de todos, siendo una oveja. Y una de las veces, pues, entró un obrero de la iglesia, que es nuestro hermano Sines, hijo de nuestro hermano Vallejo, actual presidente de la obra de Filadelfia. Y bueno, yo tenía 17 años cuando él entró, y él ya entró con la mira de levantarme, porque él me conocía desde niño y conocía todos mis pasos en el Señor, y él creía que el Señor me había llamado a esto. Y bueno, como yo empecé a predicar con 14 años, porque yo ya subía a los púlpitos y predicaba, él me había escuchado ya varias veces y ya tenía en mente levantarme, pero él esperó su tiempo, como debe de ser, esperó un año y pico de pastor, y cuando me iba a levantar yo tenía 17 años, y bueno, pidió consejo él a algunos ancianos, ya que nuestros padres son pastores y estoy al lado de gente de la dirección, pues nos conocen desde niño. Entonces dijeron, esperad que cumpla 18 años, será muchísimo mejor. Y bueno, pues esperemos a que cumpliera 18 y bueno, fue una bendición porque así me dio tiempo en esos meses a pedirme con la que hoy es mi esposa Rebeca, y 3 meses después de pedirme nos levantaron de candidato el hermano Sines, hijo de nuestro hermano Vallejo, actual presidente de la obra de Filadelfia. En ese periodo de tiempo, hermano Pedro, que entre el pastor, ¿verdad? Y ya entra con miras de en un futuro levantarte como al ministerio, ¿verdad? ¿Dios te habló de alguna forma, de alguna manera? ¿Dios te preparó para ese paso que tenías que dar después? Bueno, eso fue un proceso precioso, porque como bien he dicho, desde ese día que me puse de rodillas, porque supuestamente no había orado cuando nunca oraba, fue el nuevo nacimiento, una explosión de Dios tremenda en mi vida. Pues en aquellos años me acuerdo que empecé a orar y bueno, mi vida era orar. Yo sé lo que oraba, pero no lo voy a decir por prudencia. Sé lo que oraba en aquellos años, las horas que invertía, porque las tenía, no las que las contaba, pero más o menos las tenía contadas, y la evangelización por las calles. Y era mi deseo de ser usado por Dios era algo, hermano Juan, impresionante. Es que se desbordaba mi corazón, no podía soportarlo. Y yo quería que Dios me usara. Y desde el primer momento que acepté a Cristo, el Señor me empezó a usar para bendecir la vida de otros, porque era mi deseo. Yo le pedí al Señor luego ir a naciones, le pedí al Señor que escucharan mi voz, pero no por mí,
sino por lo que yo sabía que el Señor me había entregado, aún siendo un niño, y tuve experiencias muy bonitas, porque al Señor siempre le decía, yo creo mucho en la profecía, siempre en el marco bíblico, y le pedía al Señor siempre, háblame, 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 y experiencias pues muy bonitas. Por ejemplo, me acuerdo una de las veces, voy a contar esta profecía que nunca la he contado, y varios hermanos ya me habían pedido una entrevista acerca de parecida a esta, pero para que la pusiera en mi canal, pero no lo había hecho, pero lo voy a contar hoy. Porque son palabras que suenan así, pero eso es lo que me dijo el Señor. Me acuerdo una vez que le dije, Señor, quiero que me uses, háblame, el día de mañana quiero traer muchas multitudes a tus pies, que te amen, que te acepten como Señor y Salvador. Si tú me vas a usar, háblame. Eso era por la noche, un día antes de dormir. Y me acuerdo al otro día que me levanté por la mañana y fui a acompañar a mi padre al mercado a vender. Y estaba yo sentado en una caja y mientras estaba sentado se acercó una señora latina que no me conocía de nada y yo a ella tampoco. Y me acuerdo de que se paró enfrente de mí, empezó a hablar en lenguas y yo asustado la miré, pero yo ya sabía que el Señor iba a contestar la oración del día de ayer por la noche. Y me dijo, así te dice el Señor, yo te voy a usar y te levantaré. Eso es lo que me dijo, ¿vale? Es que son palabras, suenan fuertes, pero es lo que me dijo, yo te levantaré como un Juan el Bautista en medio de tu generación, muchos oirán tu voz, yo te usaré y te imitarán, dice el Señor, y te seguirán. Claro, siguiéndome a mí es porque seguían al Señor, a eso se refería. Otra de las veces, me acuerdo de que tengo un sueño que Carlos Anacondia, el evangelista Carlos Anacondia, me profetiza de que Dios me va a usar. Bueno, pues me levanto por la mañana y digo, pues mira, he soñado que Carlos Anacondia me profetizaba, pero Dios tenía una sorpresa más, porque pasaron los días y me acuerdo de que yo estoy en la iglesia y de pronto cuando estamos en el culto, termina el culto en Caño Roto, miro al suelo y veo un papel cuadrado, amarillo, y unas letras verdes con un número verde. Y el número era muy largo. Y las letras, me acerco para ver lo que ponía, y ponía Carlos Anacondia. Yo tomo el papel y me acuerdo del sueño. Digo, oh, Dios me quiere hablar. Me quedé helado. Al otro día, porque ya era por la tarde, al otro día me levanté por la mañana, bajé a un locutorio, marqué los números que allí había y se pone un colaborador del ministerio de Carlos Anacondia. En aquel momento yo le digo de que quiero hablar con Carlos y él me dice que es difícil, pero que tengo suerte, me dice. Me acuerdo que me dijo, tienes suerte porque el hermano Carlos siempre está en otras naciones predicando la palabra y hoy está aquí en Argentina, por eso has tenido suerte, está en nuestras oficinas, por eso has llamado y está aquí, pero ahora mismito no te puede atender porque está liberando a una señora, está orando por una señora. Entonces yo me atrevo a contarle el sueño al hermano y en el momento que yo le cuento el sueño, 5 minutos más tarde, el hermano Carlos se pone por teléfono, oró por mí, me profetizó y se cumplió el sueño tal y como yo lo había tenido. Y de esta forma, pues podía contar muchas experiencias porque era un deseo arrollador, imparable el que tenía. Señor, úsame, úsame. De hecho, me acuerdo un predicador, cuando fui a predicar a una de las zonas de España, que es cuando yo empecé, y me acuerdo que en la convención había como unas 1000 personas, y me acuerdo que el Señor se derramó muy fuerte, lloremos toda la convención, yo llorando, todos llorando por la palabra, y un hermano obrero en el hotel me dijo, hermano Pedro, lo que predicas en tus formas, en tus maneras, como Dios te lo ha dado y en la gracia que Dios te ha dado, pues es diferente a la mía. Pero ¿por qué ocurre lo que ocurre cuando dices lo que dices si yo también lo digo? ¿Por qué no se produce ese ambiente? Entonces yo le dije, mira, para ser usado por el Señor, no solamente debes de vivir en santidad, porque yo sé que tú vives en santidad, y él me dijo, yo vivo en santidad,
Digo, ser usado por el Señor no es solo vivir apartado para Él, es desear que Dios te use. Cuando tú anhelas que te use por los motivos correctos para su gloria, el Señor te va a sorprender. Y es que, hermano Juan, ha sido un deseo desde que me convertí, que Dios me usara, que si no lo hubiera hecho, yo me hubiera muerto, ya no estuviera aquí. Increíble, increíble las experiencias, ¿no? Increíble cómo Dios se empieza a revelar, ¿verdad? Por medio de esta señora en el mercado, por medio de este sueño, y luego tienes la oportunidad de hablar como con un gran siervo de Dios como lo es Carlos Anacondia. Increíble cómo Dios prepara el corazón, ¿verdad? Para depositar lo que Dios estaba preparando, ¿no? Me llama la atención, hermano, que el deseo principal que has comenzado diciendo que esto lo van a escuchar muchos ministerios jóvenes, ¿vale? Porque hay a veces que cambiamos los conceptos y los ideales y las metas, ¿verdad? Y a veces nos encontramos en un estado de fracaso, de complejo, porque no vemos realizado nuestro sueño o no vemos alcanzado nuestras metas. Y lo principal es el deseo ardiente de ser utilizado para salvar almas. Cuando está el deseo, ese deseo, cuando pienso que cuando ese deseo es el primero en el corazón, el que ama más salvar un alma que de pisar un púlpito, Dios tiene que avalar. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de tu trayectoria como ministerio. Eres un ministerio joven, sin embargo, eres un ministerio no solamente nacional aquí en Filadelfia, sino que sabemos que eres un ministerio que te han llamado fuera de España. Amén. Y eres un ministerio nuestro. Y nos sentimos orgullosos, gloria al Señor, de tener ministerios como el que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria al Señor. Amén. Bien, me gustaría, hermano, que en tu trayectoria como candidato, porque todos hemos vivido ese tiempo de candidatos, gloria al Señor. Hemos tenido, pues, diferentes pastores, ¿verdad? Unos con una visión, otros con otra visión, unos de una manera, otros de otra, con un carácter, con otro carácter, ¿verdad? ¿Cómo se ha desarrollado esos primeros pasos en tu ministerio con el pastoreo que has recibido? Porque entiendo que ya siendo joven como candidato ya empiezan a llamarte para predicar. Y tú sabes, hermano, que hay pastores que sí, que, ¿no? que lo ven, son hombres que están ahí, que tienen esa visión, esa capacidad, pero hay otros hombres que no, que te vetan y te dicen, no, tú te quedas aquí y tú es tu tiempo de aprender y de no moverte y tal, ¿no? ¿Cómo vives ese tiempo de candidatura? Bueno, pues la verdad es que pasó algo de gracia, hoy de gracia, porque en aquel tiempo se enfadaron conmigo, sobre todo los candidatos locales. No se puede salir, porque siendo local no se puede salir, pero en el momento que me levantaron de candidato, hay muchísimas iglesias que ya estaban esperando que me levantara de candidato para invitarme a predicar. Y bueno, en el momento que me levanté de candidato local, empezaron a llamarme varias iglesias y a hacerme 2 cultos. Y bueno, yo decía todo que sí, porque tenía un hambre de predicar la palabra y a todo decía que sí. Y me acuerdo que el responsable que en ese momento estaba, que es nuestro hermano Juan Montoya, es un siervo de Dios, y claro, es normal, se enteró y no quería lo que es enfrentarse y decir, pararme a mí por no hacerme daño, lo hacía para cuidarme. Entonces, desde el púlpito, me acuerdo de que dijo, no, los candidatos locales no pueden salir de visita a ningún lado. Y en ese momento paró a todos. En verdad no se puede salir, pero al decirlo, me acuerdo de que todos los candidatos locales de aquí de Madrid, cuando salimos de la reunión, todos querían matarme porque sabían que lo estaba diciendo por mí. Por ti estamos así, Pedro, pero todos de broma, ¿no? Fue algo en aquel momento de esta forma, nos causó mucha gracia, pero hasta el día de hoy lo recordamos. Y bueno, pasado el tiempo, cuando me hice ya candidato nacional, pues me invitó, por ejemplo, a la zona de Badajoz. Y la verdad que más bien me he privado de salir fuera siendo candidato, aunque algunas veces sí salí siendo candidato nacional, porque ya me llamaban los hermanos
pero más bien me privaba porque yo quería tener la libertad pues, en el orden, como debe de ser, cuando fuere obrero. Por ejemplo, a Barcelona me llamaron siendo candidato y no, yo me retuve hasta ser obrero. Y algunas zonas más me retuve por eso. Pero la verdad, en Madrid no paraba, era iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia, y no, nunca tuve a los pastores encima mía queriendo pararme o queriendo limitar mi ministerio, no, porque ellos sabían que era lo que el Señor me había dado y dentro de las posibilidades y los días en los que podía salir, mientras estaba muy sometido a mis pastores, aprendí muchísimo de ellos, de todos, pero tengo que hacer una especial mención a mi hermano José, obrero del Señor, que ya está con el Señor. Se fue con el Señor y el Señor lo llamó a su presencia, pero fue un pastor que marcó tanto mi vida, me enseñó tanto, su esposa y él, juntamente a la Rebeca y a mí, nos enseñó tanto, fue como un hermano mayor y además me dio un consejo que me se quedó para siempre en mi corazón. Me dijo, hermano Pedro, te voy a dar un consejo en aquel tiempo y me dijo esto, dentro de poco te va a conocer todo España y te va a conocer el mundo entero. Solamente te voy a pedir una cosa como siervo de Dios. Cuando llegues a ser lo que yo sé que tú vas a llegar a ser, solamente te pido que como siervo de Dios no ames el dinero. El dinero no lo ames y guárdate mucho en el Señor. Qué acertado consejo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sabemos, por la historia, nos revela que muchos grandes hombres de Dios cayeron por ese pecado, por ese desorden, ¿verdad? Por eso digo y repito que consejo tan acertado, ¿verdad? Para lo que iba a salir o a resurgir de este ministerio, como es el que Dios puso en tu corazón. Eh, Quiero que me respondas a una pregunta de un vídeo que yo he podido ver, ¿eh? Porque intentamos de empaparnos un poco de información antes de la entrevista, siempre con el fin y el propósito de ser de bendición para el entrevistado y para toda la audiencia, siempre con ese fin y propósito. Eh, en una de las visitas que vas a Francia, ¿vale? Antes de predicar, vas a predicar un mensaje de lo que es la palabra, ¿vale? La palabra que es como espada de doble filo, no sé si te viene al recuerdo. Pero antes de entrar en el mensaje, ¿verdad? Cuentas una anécdota o cuentas eh, pues algo como que cuando tú ya eres obrero, recién aprobado, bajas de un tren y le dices algo al diablo. Cuéntanos. Pues sí, hermano Juan, sí me acuerdo. Yo sabía el mensaje que el pueblo necesitaba y también sabía el mensaje que al pueblo le gustaba. Y el Señor me había dado la capacidad de predicar tanto el mensaje necesario como el mensaje que gusta. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para que esta generación me presten sus oídos a fin de darles lo que creo que necesita esta generación? Digo, bueno, lo que voy a hacer primero es, aunque suene fuerte, pero fue una estrategia. Voy a predicar lo que al pueblo le gusta. Un mensaje de detalle, un mensaje devocional, un mensaje que es de Dios y Dios lo usa. Y yo lo hacía con todo mi corazón, sabiendo que Dios lo utiliza, Satanás lo teme y Dios salva muchas almas a través de ese mensaje. Pero lo que yo podía ver en mi corto conocimiento es que el pueblo necesitaba un mensaje doctrinal, de principios, de enseñanza, mezclado siempre con lo devocional, porque nuestro pueblo es un pueblo que le gusta mucho lo devocional. Pero yo sabía que eso era lo que se necesitaba, porque el mensaje devocional ya venía predicándose durante más de 25 años en nuestro pueblo. Y el pueblo necesitaba ir a otro paso más, que ese paso más lo dio el otro mensaje, no que no fuera necesario, es que hay pasos y pasos en cada denominación. Entonces, como una nueva generación, yo sabía lo que el pueblo necesitaba
sobre todo la juventud, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como yo sabía que tenía que predicar ese mensaje, que en ese momento no iba a hacer tanta mella, sino el otro, pues yo le dije al Señor, mira, voy a empezar con este mensaje, Señor, y me voy a forzar y en ayuno, en oración, y lo voy a predicar con todo mi corazón. Pero yo sé que el mensaje que va a hacer un antes y un después en tu pueblo es el mensaje doctrinal, de enseñanza, con principios, siempre mezclándolo con lo devocional, porque es como yo predico. Yo predico un tema con doctrina, con principios y devocionalmente, siempre con esos puntos que tanto nos gusta. Es que es algo que llevamos en la sangre, ¿vale? Entonces yo debía de hacer eso, pero de primera yo sabía que no iba la gente a decir, pues bueno, parece que tiene. Yo tenía que hacerlo de otra manera, en una estrategia, y yo era un niño, yo era muy jovencico, sigo siendo joven, pero imagínate, la que en entonces, hace 10 años, era muchísimo más joven, y yo lo sabía. Entonces, por eso le dije a Satanás, no que ese mensaje, porque ese mensaje es tremendo y Dios se ha movido mucho a través de él, más en nuestro pueblo, ¿de acuerdo? Pero hay pasos y pasos en cada generación. Entonces yo le dije a Satanás, tocante a mi ministerio, porque en otros sí Dios había movido mucho con ese mensaje, pero tocante a mi ministerio y la misión que yo tenía, y la sabía, le dije a Satanás, puede ser que ahora me inviten y no me teman, no me temas, porque lo que voy a predicar, Dios ha usado mucho a muchos hombres, porque así lo ha querido Él, pero conmigo es diferente, va a haber un mensaje más específico de algo. Por eso le dije yo, sé que ahora no me temes, pero llegará un momento que sí Dios me haya prestado el oído de esta generación y les voy a dar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y ahí cada visita que haga, tú me temerás mucho. Pero Dios me sorprendió porque inclusive cuando empecé a predicar devocionalmente y con detalles, pues el Señor se movía, porque el Señor no depende ni de temas, ni de hombres, ni de nada. El Señor, cuando se menciona su palabra de una de otra manera, Él siempre respalda su palabra, se mueve, y el Señor me usaba mucho y veía muchos resultados. Pero luego, cuando el Señor me entregó el oído de esta generación, pues ya hice pues lo que creía que el Señor me había llamado. Un mensaje temático, doctrinal, con principios, indudablemente sin olvidarnos de nuestros detalles que nos gustan tanto en nuestro pueblo y que son de tanta edificación. Por eso le dije eso a Satanás, hasta hoy nadie lo sabía el trasfondo de por qué, pero me siento libre, lo he revelado. Muy bien, ahí queda dicho esa explicación que ha sido de bendición para todos. Te aseguro que hoy Dios te ha entregado el oído de su pueblo, te ha prestado su oído, lo aseguro, y el mensaje que ministra, ese mensaje que te caracteriza, ¿verdad? Ese mensaje tan bien preparado, ¿verdad? Tan doctrinal, ¿verdad? Que verdaderamente es donde está el trigo, ¿verdad? El verdadero trigo que alimenta y fortalece las almas. ¿Cómo recibes los halagos y las críticas? Y si has encontrado oposición en tu crecimiento ministerial por parte de otros siervos. Amén, muy buena pregunta, hermano Juan. Bueno, pues las críticas y los halagos. Tengo que decir algo, ¿vale? Y quiero honrar a mis ancianos y a los que me preceden. La verdad es que no he sido muy atacado, más bien he sido amado por mis ancianos, mucho. Yo no soy una persona cerrada, más bien soy cariñoso y abierto a los demás, porque lo he visto de mi padre. Mi padre en Madrid es un ministerio muy querido, muy amado, muy respetado, y él siempre ha sido así, y he aprendido de él eso. Y por mucho que el Señor, yo me acuerdo cuando era un niño, oraba en Caño Roto, y os voy a decir esta oración que yo le hacía al Señor. Yo le decía de rodillas, Señor, por muy grande que tú me hagas o una posición muy grande que tú me des, yo le decía, yo siempre seré tu Pedrillo, el de Caño Roto. Con eso le estaba diciendo que nunca yo me iba a elevar, que siempre sabía que no tenía nada y que me lo había dado el Señor. Pero con el tiempo empezaron los halagos y, bueno, las críticas es normal que haya, ¿no? Y bueno, la verdad que honrando a mis ancianos, a Madrid y a todos los ancianos de España,
me recibieron de una manera muy bendecida en el momento que el Señor me sacó y me dio a conocer, pues la verdad, hermanos, de mucha bendición. Por ejemplo, voy a contar algunas cosas, ¿no? Una vez el hermano Pichi, él me lleva años en todo esto, ¿no? De la predicación, de la invitación y de todo. Y, y me lo dijo así y eso le honra a él. Y me puso una comparanza, me dijo, Elías tenía su Eliseo, Pablo tenía su Timoteo, Juan tenía su Policarpo, Jesús tenía su Juan y nosotros tenemos a nuestro Pedro. Es así como me lo dijo. Me da ganas de llorar al decirlo, ¿no? Y como él, todos me han recibido siempre por donde voy, pues, todo se escucha, ¿no? Cuando una persona conocida habla, todo se escucha. Donde voy, el hermano Antonio de Almoradí habla de ti maravillas y me lo dicen, porque todos se enteran y ellos me preceden en todo esto y para mí me honra. El hermano Miguelín, siempre desde que empecé en esto, me cogió y me dio consejos que hasta el día de hoy, impresionante los consejos que me dio, y bueno, y los ancianos de Madrid. Críticas ha habido, y las hay, hermano Juan, pero bueno, yo entiendo que esto es así, como bien se ha dicho, ¿no? Un ministerio que el Señor unge, pues siempre produce admiración y envidia. Le pasó a Pablo, a Elías, a Eliseo, a Juan, a Jesús, a todos. Un ministerio que el Señor usa levantará envidia en los demás, y la gente admira lo que es el ministerio, pero lo que es el fruto del ministerio, pero no la disciplina, el sacrificio, como bien me has dicho, ¿no? Es una palabra muy acertada, eso no lo aman. Pero ha habido muchas críticas, pero no me muevo ni por lo bueno que dicen ni lo malo, aunque indudablemente lo bueno te hace bien y lo malo, pues también, porque en algunas ocasiones creo que se han quedado cortos de haberme dicho lo que me han dicho, porque soy peor de lo que ellos han pensado. Pero ni una cosa me humilla hasta desanimarme, ni la otra me hago yo sentir grande como para pensar que lo puedo hacer yo sin la ayuda del Señor. Y esto lo he entendido porque lo que ha ocurrido en mi vida, de predicar la palabra del Señor y de ser conocido y demás, y usado por el Señor, he comprendido que nada tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver con Jesús. Qué bien. Hermano, algunos de los sermones que nos has predicado, ¿ha creado algún tipo de polémica o controversia? Sí, claro, sí han provocado eso, porque bueno, pues como he mencionado antes, al ser doctrinal, temático y con principios, pues bueno, uno tiene que decir lo que cree y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno cree. Un mensaje devocional es más distinto, ¿no? Es mejor David con el arpa que Saúl con la espada y cosas así. Pero un mensaje temático, doctrinal y con principios, tienes que declarar lo que crees. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Algún que otro mensaje ha producido alguna polémica, pero inclusive algunos otros mensajes porque quizá han cogido una parte y ahí lo han puesto en redes sociales y no tenía nada que ver con el mensaje original. Luego, indudablemente, los que quizá han dicho no, eso no es así, han ido al mensaje original y han dicho no, no era así esa parte, ¿no? Y bueno, sobre todo, porque bueno, hoy ya es diferente, pero cuando empecé, me acuerdo que prediqué un mensaje que tengo en mi canal, que se titula El pecado oculto de Job, y lo predicaba cuando yo tenía 24 años de edad. Y bueno, ese causó polémica porque Job estaba de una manera, bueno, desmitificarlo era muy fuerte, porque era como un santo, como un papa. Y entonces, pues mostré bíblicamente lo que yo veo en la Biblia, respetando opiniones, el orgullo que había en su corazón. No era tan santo, o sea, era tan puro, tal y como Dios decía, que él mismo se creyó eso y bueno, desmitifico el tema de que él es un hombre pues igual que todos, pecador, y que necesitaba su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, igual que yo, necesito a Cristo Jesús para salvación. Entonces, ese mensaje causó muchas cosas,
muchas cosas. Pero bueno, al final yo lo predico como lo creo y muchísima gente lo ha aceptado y el que no, pues bueno, es respetable. Otros mensajes han causado otras cosas también y bueno, yo creo que en mi canal todo está. Se puede escuchar de principio a fin y se puede ver siempre en la línea que lo llevo. De tu canal vamos a hablar ahora en este momento, hermano. Hay un gran número de personas que sigue tu canal en YouTube tocante a tus sermones. ¿Cómo empezó todo ese proyecto tocante al canal? ¿Y quiénes son las personas que lo visitan? Si son solamente hermanos de nuestra misión Filadelfia o lo visitan hermanos de otras denominaciones. Bueno, pues mi canal, gracias al Señor, el Señor se está moviendo mucho a través de él. Hoy creo que somos, a día de hoy, de 16.400 o 16.600, no recuerdo bien, los suscriptores que hay. Y bueno, siempre hay más gente que te escucha, que no se suscribe, que gente que se suscribe. Entonces, como todo surgió, fue cuando entré en la iglesia de Aranjuez. Yo empecé a predicar la palabra y el hermano Adolfo Montoya y los demás hermanos, hay una mesita en el que se puede ver, una mesita como tipo de cristal, pero no es cristal, y ahí ponían los móviles para grabarme. Pero este hermano, Adolfo Montoya, que es una persona que le gusta mucho lo que es grabar, todo Aranjuez lo tiene grabado él, porque es una persona que le encanta. Entonces, lo que hacía es que cogía su móvil y enchufaba un cable a la mesa y de esa manera conectaba el micro con el móvil y se escuchaba mi voz. Entonces, él lo tenía mejor grabado que los que lo ponían en la mesa. Y bueno, empecé a predicar un día, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me acuerdo que él me decía, pastor, tengo 20 predicaciones guardadas. Digo, gloria a Dios. Todas eran en audio. Pastor, tengo 24, gloria a Dios. Pastor, ya tenemos 27, gloria a Dios. Y así empezó a subir. Y me acuerdo que, pastor, ya tengo 40, 50 sermones, 60, 70 sermones, gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que el hermano Eugenio González, que es de la iglesia o sea, vive en Alcalá, y es obrero de allí, del corredor de Alcalá, de Henares, de Madrid. Y bueno, él me llamó y me dijo, hermano Pedro, me han dicho que hay 70 sermones que has predicado en la iglesia y que están guardados y que los tienen. Y yo le dije, bueno, no los tengo yo, Eugenio, los tiene Adolfo Montoya en su móvil y es de audio. Me dijo él, ¿puedo pedírselos y hacerte un canal de YouTube? Pues bueno, la verdad yo no tenía mucha ilusión porque no sabía, yo entiendo poquito de todas estas cosas. Oh, pues bueno, si quieres hacerlo, adelante. Mándame el número del hermano, se lo mando por WhatsApp y él llama al hermano Adolfo Montoya y él, pues no sé cómo lo hizo, le pasó todas las predicaciones. A los poquitos días ya había un canal, Pedro Losada, canal oficial, y bueno, pues empezó a subir predicaciones. Claro, cuando empezó la gente a escucharlo y a suscribirse, pues yo ahí ya sí me ilusioné. Entonces, claro, los hermanos empezaron a pedir sermones, pero en vídeo, no en audio. Queremos ver. Entonces, claro, yo ya me ilusioné y empecé a grabar en vídeo y se las pasaba y él las subía, hasta que una jovencica, y seguía grabando el hermano Adolfo, que Dios lo bendiga, que hizo una obra extraordinaria. Luego aquí hay una jovencica que se llama Nazaret, de la iglesia, una ovejita preciosa, una niña preciosa en el Señor, que no recuerdo bien si fue que uno de los días me grabó y, bueno, grabó bien e hizo un vídeo perfecto. Entonces, lo subió al canal ella. Claro, yo entonces necesitaba antes a Eugenio y de esta manera pues tenía más cerca a lo que es Nazaret, porque soy su pastor. Entonces, claro, empezó a subir vídeos ella y yo vi que empezaron a suscribirse. De ahí, un hermano en la iglesia, Eugenio de la Rosa, me regaló un portátil, el de la manzanita, y con cosas dentro que puso él. Bueno, fue un diezmo que me hizo y yo se lo entregué a Nazaret, se lo dejé a ella para que ella pues dominara todo esto a través de aquel ordenador que era muy bueno y todo lo que tenía incluido. Y a partir de ahí empezó a hacer ella fragmentos bíblicos con lo que más le gustaba de mis mensajes, los estudios. Empezó la gente a suscribirse y bueno, pues empezó gente de toda España a suscribirse. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando yo voy a por diferentes sitios de España,
pues claro, los obreros, los candidatos, los pastores, las ovejas, los ancianos, las ancianas, las mujeres de nuestro pueblo, sobre todo, me hacía mucho bien porque todos venían, hermano Pedro, siempre me dicen esta palabra, casi siempre me dicen, tú no me conoces. Digo, no, dices, es la primera vez que me ves. Digo, sí, y tú eres mi primo hermano. Y yo me echo a reír, porque yo sé por qué lo dicen, porque luego me dicen, siempre estás en la televisión. Y de ahí pues están los niños, mira, siempre estás en la televisión, en mi casa, y me dan un abrazo y a lo mejor se quieren hacer alguna foto. Y sobre todo las mujeres. Y yo vi que yo quiero que las mujeres de nuestro pueblo aprendan de la Biblia, porque deben de saberlo, son herederas de la gracia de Dios. Y las mujeres, y bueno, empezó mucha gente. Y mucha gente empezó a surgir de otros sitios, de otras naciones. Y bueno, empezó. Lo que ocurrió es que pegó, ya llevábamos como 8.000 suscriptores, o 9.000 suscriptores, ya llevábamos mucho. Pero mi esposa Rebeca me dijo, Pedro, me gustaría que predicaras a las mujeres de nuestra iglesia en Aranjuez, me gustaría que predicaras un mensaje para ellas. Digo, pues bueno, y fue uno de esos días, hermano Juan, que no podía prepararme, me ponía a escribir, no me salía nada, no tenía ganas. De hecho, dice, hoy es el día, Pedro, ¿te has preparado algo? Digo, no. Pues bueno, prepárate algo. Digo, sí, me voy a preparar algo. Me pongo a escribir y no tenía ganas de escribir, no tenía deseo. Digo, no puedo, me voy a orar. Y me fui a la habitación y en vez de ponerme a orar, me entró sueño. Dije, me voy a dormir. Ni me preparé, ni leí, ni oré. Y me eché a dormir. Y me desperté, me duché, me preparé y me fui al culto. Pero Dios nos sorprendió porque el mensaje se titula Señales de una mujer de Dios. Lo prediqué para mi iglesia, las 40, 50 mujeres que había. El Señor nos bendijo de una manera preciosa, pero lo que yo no sabía es la repercusión que iba a tener en el momento de subir ese mensaje. Lo sube Nazaret, empieza a ver visualizaciones por minuto, impresionante, de una forma impresionante, de tal manera que en 4 días o 5 se suscribieron como 5.000 personas más. Ese mensaje tiene como unas 300 y pico mil visualizaciones y comentarios, como unos 600 comentarios y unos 8.000 me gustas. Fue algo impresionante y eso le dio mucho al canal y ese mensaje hizo muchísimo bien a muchísimas mujeres del mundo. A partir de ahí, mucha gente empezó a llamarme, a seguirme en el canal, pues como ven nuestras formas predicando, como predicamos nosotros, gusta mucho, porque no es una forma vista, ya que nos conocen poco a nuestros pueblos, ¿de acuerdo? Y gusta mucho, y aparte porque lo mezclo con doctrina, principios, y bueno, pues empezaron a llamarnos los hermanos. Estuve en República Dominicana en noviembre con mi esposa Rebeca, con el pastor Toribio, que es un pastor muy querido allí en República Dominicana. Fue una tremenda bendición. Al venir, me volvieron a llamar para noviembre, para una reunión de 1.500 personas, para que estuvieran los pastores más importantes para escuchar el mensaje, porque para ellos fue pues algo muy fuerte escuchar este tipo de mensaje. Y luego me han vuelto a llamar de hermanos de Alemania, hermanos de Estados Unidos. En abril tenía que haber ido a Miami, a Florida, y también a Carolina del Norte a través de un pastor llamado Isaí. Y otros hermanos de Alemania también me llamaron, pero por la pandemia, pues por ahora se ha parado todo, pero esperamos que el Señor siga su curso y su propósito. Y de esta manera el canal pues ha sido una bendición, un aprendizaje de las enseñanzas bíblicas, no solo para nuestro pueblo, sino para mucha gente en muchas naciones del mundo. Compartimos esa alegría, ese gozo, ¿verdad?, de cómo Dios te está utilizando por medio del canal y el alcance que tiene, no solamente nacional, sino fuera de España. Amén, qué gozo, qué alegría, que hombres nuestros de nuestra misión, ¿verdad?, sean escuchados fuera de España, ¿verdad? Es precioso. Estamos casi terminando la entrevista, hermano Pedro. Yo quisiera preguntarte si estás escribiendo algún libro y si lo estás haciendo, ¿qué temas estás tocando en ellos? Pues gloria a Dios por esta pregunta, Juan, también, porque, bueno, la verdad es que sí, estamos escribiendo libros y tenía pensamiento de sacar 3, 4 a la vez, pero bueno, por ahora estamos con un tema que son los atributos divinos, que lo dije hace ya mucho tiempo, pero eso paré de hacerlo, pero sí tenía escrito la introducción, el atributo de la ira de Dios, que lo doy como hijo de la justicia más bien, o como hija de la justicia de Dios,
el atributo de la santidad, el atributo de la omnisciencia y el atributo de la soberanía divina. Y me gustaría escribir algunos atributos más y después, cuando esté preparado, sacarlo. Tenemos escrito ya, este sí está terminado, un libro de Cristología, en el cual está basado en los 4 estudios que tengo en mi canal de Cristología, y me han ayudado mis hijos espirituales como Jonathan, Javi, sobre todo Jonathan, que ha aportado mucho porque se convirtió conmigo, lo bauticé, es un hijo espiritual mío, pero de la Biblia ha empezado a estudiar y está loco, sabe mucho. Y él ha aportado mucho al libro y está terminado. Si Dios quiere lo sacaremos de Cristología. Y aparte, pues, de todos los estudios que tiene en el canal, Nazaret sacó como escrito, tal y como lo digo yo en el canal, como unos 25 o 30 estudios, pero debíamos de sacar unos 50. Entonces, si Dios quiere, de una o de otra manera, vamos a sacar entre 2 o 3 libros a la vez, y todos tienen que ver con enseñanzas y temas bíblicos. Y si Dios quiere, pues, si no es este año por todo lo que ha pasado, para el año que viene estarán disponibles para nuestro pueblo y para el mundo entero. Esperamos, hermano, que pronto salgan a la venta sus libros para poder disfrutar de ellos y ser bendecidos en el nombre del Señor. Bien, estamos finalizando ya esta preciosa entrevista de tanta armonía, ¿verdad? Es como una especie de tertulia, ¿verdad? Donde estamos siendo enriquecidos por tus respuestas y de alguna manera también nos estás haciendo ver, ¿verdad? Esa persona que hay detrás de ese ministerio tan precioso que Dios te ha delegado, que Dios ha depositado en tu corazón. Quiero confesarte una cosa, ahora te hago esta pregunta, ¿eh? Quiero confesarte que cuando Dios puso en mi corazón de llamarte, primero para invitarte para predicar en nuestro sello, tú sabes que estoy pastoreando la iglesia de Tarrasador, bueno, pues te lo confieso ahora aquí, me comentaron de que era un poco difícil, que eras un poco difícil en el tema de contactar contigo, de que tú tenías tu estructura hecha, ¿no? Y tu programación, tu agenda muy ajustada y que era un poco difícil, ¿no? De poder cogerte, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que decirlo aquí públicamente y que lo escuche toda la audiencia, que te llamemos y al momento de que Diego, candidato de la iglesia, te llamó, al momento pudo contactar contigo, te ofreciste amablemente a poder compartir la palabra en el culto del sello. También contactó contigo para esta entrevista de la misma manera también contactó a la primera y te ofreciste, aceptaste la invitación y quiero decirte que, pues eso, quitar un poco ese tabú, ¿vale? De que eres un poco inaccesible, no, todo lo contrario. La grandeza de un hombre, creo, que está en su sencillez y en su humildad y a ti te caracteriza ese sello. La verdad, yo me estoy gozando en esta entrevista de escucharte, de las respuestas que nos estás ofreciendo. Bien, tengo esta última pregunta que te va a tocar el corazón, ¿eh? La emoción, el sentimiento, pero te la tengo que hacer, ¿vale? Hermano, has tenido el privilegio de conocer a un gran siervo de Dios, como ha sido tu suegro, nuestro hermano Jen, que ahora está en la presencia del Señor, partió el día 16 de abril. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué influencia ha ejercido sobre ti en el ámbito personal y espiritual? ¿Y qué has aprendido de él como lo más destacable? Bueno, esta pregunta es muy emotiva. Bueno, porque la verdad que yo he crecido al lado de 2 hombres, que es mi padre, Ramón, y mi suegro, Enrique Blanco, nuestro hermano Jen, hombres de Dios. Y crecer al lado de hombres de Dios no te permite ser mediocre. Crecer al lado de gigantes. Si llegas a ser mediocre, creo que recibes doble condenación. Cuando mi suegro partió con el Señor, yo hice un pequeño homenaje y me acuerdo que una de las últimas palabras de mi homenaje, hablando de él, era un versículo de Génesis 6 que dice: en aquellos días había gigantes en la tierra. Y entonces yo termino diciendo, a las generaciones no nacidas, en el futuro les diré que yo me crié entre gigantes. Y la verdad que hablar de mi suegro Jen es impresionante, hermanos. La influencia que él
ha tenido en mi vida ha sido algo terrible. Yo todo lo que voy a poder, todo lo que soy y todo lo que Dios haga en el futuro y llegue a ser por la gracia de Dios, incluido el Señor, el primero, por supuesto, y mi padre, está mi suegro, porque él ha sido un padre espiritual y un padre carnal para mí, me ha aconsejado, me ha guiado. Os voy a contar una cosita. Resulta de que ahora el Señor me está abriendo la puerta entre el pueblo no gitano y me llaman los hermanos y de diferentes naciones. Y aquí en España va a haber un congreso para españoles en noviembre y de todos los ministerios de España, de Filadelfia, la primera vez que querían escoger a un gitano, y esto no lo sabe nadie, lo voy a confesar aquí, y hicieron una encuesta escuchando a cada uno y por la gracia del Señor me escogieron a mí y me llamaron para predicar. Y como son de sana doctrina, son de España, pues le dije que sí, para noviembre. Pero yo me acuerdo cuando era más joven que yo le decía a mi suegro, como él tenía mucha influencia con el pueblo no gitano, porque ha sido el puente entre Filadelfia y el pueblo no gitano. De hecho, en el 2016, el pueblo no gitano, el pueblo cristiano, pero que no es gitano, decidieron conmemorar al hombre que representa mejor a Cristo en España, la medalla de honor al siervo de Dios, sin mirar denominaciones, etnias, razas o culturas, y por unanimidad en el 2016, eso está en YouTube, se puede ver, se la dieron a mi suegro, Enrique Blanco. Le dieron la medalla de honor que la tenemos en casa, que ni siquiera fue a recogerla él, fue a recogerla mi cuñado, el Chencho, el mayor, que también es obrero. Y como él tenía tanta influencia, yo le decía, tío, yo para nosotros grito, salto, pues como somos nosotros, pero yo con los que no son gitanos voy a ser tranquilo, sé hablar, no se preocupe, hable con los demás, ábreme las puertas en otras iglesias, que me gustaría compartir el evangelio a gente que no es de Filadelfia. Y me acuerdo que él me dijo una frase que se me quedó grabada en mi corazón y que la voy a llevar a cabo toda mi vida. Él me dijo, mira, hijo, un ministro de Dios no pega patadas a las puertas. Un ministro de Dios espera hasta que Dios las abra. Aleluya. Aleluya. Y me llenó mi corazón y no quiero nada que Dios no quiera darme. Es más, no necesito nada que Dios no quiera darme. No lo necesito. Y ese consejo llenó mi corazón y dije, es verdad, tío, tiene usted razón. Que yo pego una patada a una puerta y quién sabe lo que me puedo encontrar. Pero si es Dios quien la abre, esa puerta será de bendición para mi vida, mi casa y ministerio. Y me dio muchos consejos, su vida de oración. Era un hombre gordito, pesaba, pero yo le veía de rodillas. De hecho, en su tiempo, a él casi le operan, o inclusive creo que le llegaron a operar de las rodillas por las horas que pasaba en oración. Era un hombre de oración tremendo, buscaba al Señor mucho. Nuestros ancianos de Filadelfia no han sido hombres que quizá sabían mucho de doctrina, pero han sido hombres de oración muy temerosos. Por eso Dios los ha usado tanto. Mi suegro pastoreó la iglesia de Orcasitas durante 21 años, luego salió y pastoreó 4 años más, Orcasitas, en total 25. Y lo que él hizo, pues la verdad, muy poquitos hombres lo han hecho, porque, por ejemplo, él predicaba a una persona, se convertía con él, luego él la bautizaba en aguas, luego la ponía en el coro o de diácono, luego lo levantaba de candidato, luego le ponía a ensayar, luego le levantaba de obrero, luego le daba su primera iglesia, luego presentaba a sus hijos al Señor, los pasaba por las aguas, los ponía en el coro, los levantaba de candidatos,
Así lo hizo con más de 35 ministerios. Levantó obra en Argentina, levantó 4 candidatos en Argentina, me llevó con él 17 días a Argentina y México, que estuvimos predicando allí la palabra del Señor. Él ya había abierto obra en Argentina, yo cuando fui ya estaba hecho todo, porque él había pasado 6 meses allí con su esposa, mi suegra, la hermana Morena. Se llevó a mi cuñado Jesús y a la Jenny, mi cuñada, mujer de Jesús, y estuvo 6 meses predicando a unos gitanos que apenas querían, pero el Señor hizo la obra, levantó 4 candidatos, vino, luego volví yo con él. Tenía una carga por Argentina, que eso era lo más grande del mundo. Y una de las cosas que me dijo mi suegro, una de las veces que volví a ir a Argentina, porque a veces pues mis cuñados, ya sabes, ¿no? Yo también, digo, pero ya vale, que tiene usted su edad, que es un viaje, eran 12 horas, hermano, el viaje. Y él, me acuerdo que una vez, estando montado en el ascensor, según bajábamos, me dijo, hijo, yo no entiendo a los obreros que se levantan y no quieren trabajar para el Señor. Él ya tenía su edad y sus años de trabajo en el Señor, muchísimos. Me dijo, hijo, yo para ser mediocre, mejor me voy al mundo. Yo le tengo que servir al Señor al 100%, si no, no le sirvo. Y eso también pues llenó mi corazón. Esas cosas, su vida de oración, su entrega y su amor por las almas. Eso es lo que más me ha impactado de él. Su amor por las almas. Era algo tremendo el amor que tenía por las almas cuando él se enteraba de alguna pena, de algo que pasaba. A todo el mundo que le pedía ayuda, él le ayudaba. No hay nadie que pueda decir, yo le pedí ayuda y él no me ayudó. No hay absolutamente nadie en el mundo que pueda decir eso. Todo el mundo que le pidió ayuda, él le ayudó, le tendió la mano. Un hombre, pues bueno, partieron muchos pastores, tanto de Filadelfia como no de Filadelfia, y cuando él partió fue hasta la propia Ferede, hizo una redacción de él, de su vida, y los periódicos del mundo hablaron de él, porque era un personaje, era un príncipe de Dios, y su vida y su influencia ha sido tremenda. Hasta aquí estoy por él, y todo lo que llegue a ser en el futuro, el día de mañana, será por él también. Y le doy gracias a Dios públicamente por haberme dado el privilegio de tener a Enrique Blanco, más conocido como nuestro hermano Jen, Enrique Blanco Jiménez, más conocido como nuestro hermano Jen, de haberle tenido como suegro, como padre, como amigo. Le doy gracias al Señor por este privilegio. Y perdonadme por llorar. Qué bien, Gloria a Dios. qué bien. Escuchándote, hermano, sin duda alguna, Él ha marcado tu persona y tu ministerio. No solamente la ha marcado, la ha enriquecido. Amén. Qué bien. Tener un referente como él, ¿verdad? Como lo has tenido tú, qué privilegio. Hombres que han creado escuela. Qué maravilla. Ayúdenos Dios, ¿verdad? Ayúdenos Dios a tomar ejemplo de estos grandes hombres. Amén. Que aunque ellos se marcharon, su labor se ha quedado. Amén. Y sigue. Amén. Amén. Bien, pues quiero dar gracias al Señor por este espacio de entrevista, por nuestro hermano Pedro Losada, que ha compartido su tiempo con nosotros. El tiempo ya es avanzado, gloria al Señor. Me gustaría terminar esta entrevista, esta preciosa entrevista, gloria al Señor, con una oración. Creo que el momento lo merece. Me gustaría que nuestro hermano Pedro Losada, por favor, hermano, hicieras una oración por el programa, por los técnicos, por mi persona, para que Dios nos abra puerta, para que la bendición de Dios sea nuestra aval, gloria al Señor, y seamos de bendición, no solamente a la gente cristiana, al pueblo cristiano, sino al mundo entero, por medio de esta plataforma como es Salvación Online. Adelante, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos en este precioso momento, por este momento que he podido compartir con mi hermano Juan, tu siervo querido. Gracias por su vida, su casa, su matrimonio, su ministerio. Ruego que le bendigas en todas las áreas de su vida, Señor. Gracias por los técnicos, Señor. Gracias por el hermano Felipe, que ha sentido de poner esta plataforma.
el hermano Diego, Señor, el hermano Sergio. Muchas gracias, Señor. Te ruego que abras puertas, Padre, a esta plataforma, que te glorifiques, Señor, a través de mis hermanos, y que todos aquellos que colaboren con esta plataforma sean bendecidos por tu mano. Extiende tu palabra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, y cada persona que vea, Señor, esta transmisión, te ruego, Padre, juntamente con la de mis hermanos, que tú, Señor, te muevas poderosamente y los bendigas poderosamente, Señor. Te ruego que salves vidas, que restaures, que sanes y libertes. Gracias, Señor, porque tu gracia es suficiente. Te di gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por esta invitación, la cual ha sido una bendición para mi vida poder tomar y hablar un poquito de nuestra historia con Dios. Gracias al hermano Felipe también por esta plataforma y el hermano Sergio y Diego. Que Dios os bendiga mucho. Bien.